Bienvenidos a nuestro punto de cada Shabbat Erev Shabbat Kodesh, con nuestro Aleshur, con el libro de Rav Kolbe, que ayer justamente en la tarde de Tisha B'Av estuvimos estudiando otros de sus textos, otras de sus creaciones, que tienen que ver fundamentalmente con todo aquello que nos permite a nosotros, obviamente, ingresar en una dimensión un poco más íntima, pura, tal vez podemos ya llamar, en lo que representa el arte de poder acercarnos al Todopoderoso, pero por sobre todas las cosas, de poder y por sobre todas las cosas, hacerlo a través de lo que es el amor al prójimo. Y no hay ninguna duda de bueno, que los tiempos que ahora suceden, y son estas 7 semanas, estos 7 tiempos, en los cuales la tradición de Am Israel, la tradición del pueblo judío, la tradición rabínica, nos permite a nosotros alcanzar lo que se llaman las 7 semanas de consuelo, eventualmente nos van a permitir de una u otra manera lograr este aspecto reparador que llegó obviamente al día de ayer, Tisha B'Av, con todo lo que significó el aspecto destructivo. No hay ninguna duda de que nunca se ha puesto reparo en la piedra o en la madera, como explicaron también ya los sabios en su lugar, sino fundamentalmente en cómo se fue desmembrando, fue deshaciendo lamentablemente todo el escenario humano, aquello que podríamos rescatar eventualmente de lo que es la esencia del ser humano, cómo se fue desmoronando, cómo se fue echando a perder. Y obviamente, como estamos hablando ya en esta sección, en esta parte del libro de Alei Shur, acerca de cómo construir nuestro sistema moral, eventualmente, y estábamos hablando precisamente de el sentido del Kabot, el sentido de lo que representa lo esencial, que es el honor, la dignidad. Podemos conjugar un poquitito, tal vez, la idea de Kabot anterior. Ya habíamos estudiado la semana pasada, obviamente, que Gadol Kabot anterior, que lo que explota a su dice, es tan grande el respeto y la dignidad por el prójimo que posterga las mitzvot lotase, los conceptos negativos de la Torah. Quiere decir que tengo que, así lo dice la Gemara, por supuesto, y en esto tengo que entender que se antepone por sobre todo y ante todo aquello que representa el honor de las criaturas. El tema esencial de lo que me están escuchando. Hay una señora que me dice que no se escucha. Perdón, me imagino que sí. Debe ser un problema de su audio. Espero que me escuchen. Si no, me dan una señal, por favor. Y enseguida lo corregimos eventualmente. Bien, se escucha un poco lejos. Bueno, muchas gracias a todos. Dicen, a ver si no hay ningún problema de audio. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bien. Ustedes me dirán si hay algún problema de audio. Muy bien. Entonces, dice Rapolde, continuando hoy con este cuarto escenario, dice algo muy interesante. Debemos entender la Mishnah primera que hemos enseñado. Y la Mishnah primera dice que te sea el honor de tu alumno tan caro sobre ti como el tuyo propio. En este caso, hay que prestar atención a esta Mishnah, dice Rapolde, porque nos obliga obviamente
o nos lleva, o nos compele, a que debamos elevar la dignidad de cada persona a un nivel más alto. ¿Qué quiere decir? Si se trata de mi alumno, a mi alumno lo tengo que tratar como a mí mismo, ¿no es cierto? Si se trata de un prójimo, aquel que estudia conmigo, aquel que comparte conmigo cada escenario vital del aprendizaje, tratarlo como a mi maestro. O sea, a mi prójimo, aquel que estudia conmigo, como a mi maestro. Y por último dice, a tu maestro tiene que tenerle este respeto y dignidad como si fuera el temor a Dios. El temor a Dios. Muy bien, bueno, gracias. El temor a Dios. O sea, que te sea el honor de tu alumno como el tuyo propio. El de tu compañero como el de tu maestro, y el de tu maestro como el mismísimo temor a Dios. La pregunta que el Rambam le dice, ¿por qué la Mishnah nos lleva siempre a ese buscar el escalón más alto con respecto a todo lo que es el tema de la dignidad, el tema de la honorabilidad del otro? Y nos dice el Rambam, nuestro maestro de bendita memoria se refiere al rabino de Talán, que es un poco el padre de la escuela de Musar, de moral, advirtió sobre esto, que es muy difícil para nosotros cumplir con la obligación del kavod que debemos dar, rendir a cada persona. Y si intentamos honrarlo en un nivel un poco más elevado de lo que le corresponde, eventualmente, tal vez, dice, tendremos suerte en poder honrarlos por lo menos como le correspondería. Vaya, quiere decir que si no nos esforzamos por honrar al otro, por respetar al otro, por saber cuál es el valor de ese otro, y si no lo hacemos siempre pensando en un grado más alto, más elevado, va a ser muy difícil lograr hacerlo. Que todo esto de honrar a las criaturas no es una cuestión tan fácil. No es tan solo una cuestión de sumar 1 más 2 o multiplicar, sino aparentemente hay una tarea que es sumamente compleja. Y pienso que por allí pasa el gran circuito de la viabilidad en cuanto a lo que es las personas, sus relaciones, sus vínculos. Y no estamos hablando tan solo del amigo circunstancial, estamos hablando de lo que representa también la vida en familia, la pareja en sí, por ejemplo, donde siempre debo considerar al otro en un grado un poco más elevado. Por eso la Sagrada Torá, el Talmud, perdón, habla con respecto al vínculo ese primario que se genera no con los padres desde ya, porque así prácticamente es una mitzvah, a través de tabita de honra a tu padre y a tu madre. Que eso, cada hijo obviamente lo debe cumplir a rajatablas y en última instancia no hay forma de poder salir de esa vida. Pero ¿qué pasa en el vínculo entre el marido y la mujer? Los jajamim dijeron, Kol aohev et ishto grupo, todo aquel que ama a su mujer como a sí mismo. Y agregan, umehavda yotar milito, pero que la honra, la dignifica más que a sí mismo. Hay una diferencia entre lo que es el amor. No hay ninguna duda que es el móvil inicial que se puede dar como vínculo natural entre un hombre y una mujer. Pero después está el mehavda yotar milito. ¿Para qué agregaron eso? No alcanza con el amor, no alcanza con este vínculo tan constructor que es el amor que nace entre el hombre y la mujer. Dice, no, hay un paso más allá. Y este paso más allá representa el favor. Porque el amor es encontrar las coincidencias. Es todo lo que me lleva a coincidir con ese otro que yo amo. Pero el kabod representa la diferencia, las disidencias. Representa aquello que no lo hace idéntico,
que lo hace diferente. Y entonces, en el vínculo matrimonial y en el vínculo de lo social, siempre tiene que haber un nivel de upgrade, si me permiten la palabra, quiere decir, tengo que tener siempre un grado más. Y por eso Rav Golbe decía, porque esta Mishnah pide todo aquel que respeta a su alumno como a sí mismo y aquel que honra a su maestro más que a sí mismo y todo aquel que honra a Dios, obviamente, como si fuera honrar al maestro. Este tipo de alusiones que hace la Mishnah es para entender, mis queridos y queridas, que hay una tarea que es una tarea muy difícil de sobrellevar, que si no fuera así, que si la Mishnah no diría, y ahí Jebot al Mijá, Javivo Aleja que te sea el honor de tu discípulo tan caro a ti como el tuyo propio, y el de tu compañero como el de tu maestro, y el de tu maestro como el temor a Dios. Y si no fuera así, explicaba el padre de la escuela del Musar moderno, el Rabino de Islam, dice que es muy, muy difícil la tzet jobata kavoche hayabim klape kol alam. Es muy, muy difícil poder cumplir con este tema del kavod que debemos rendirle al otro. Dice, y si intentamos hacerlo desde esa perspectiva del el paso más arriba, el alumno como si fuera yo, mi compañero como si fuera mi maestro como si fuera Dios, tal vez, decía el Rab de Sanán, podríamos pensar esa dimensión del honor. Vaya, dice el Rab, vuelve y se pregunta, ¿cuál es la dificultad tan grande que se nos produce en esto de respetar, honrar a las criaturas? Hemos dicho, dice el Rab, Kavod es una creación de lo que es una conducta en la persona. Es como algo que se crea a partir de algo que yo personalmente voy acostumbrando a hacer en mi vida y que surge obviamente de dónde, no de algo que yo pueda adquirir de afuera de mí, sino que es algo que nace de una evaluación interior, de un sistema de valores interiores de cada uno de nosotros. Dice el Rav Wolbe, la negativa acerca de lo que es el despreciar a las criaturas están muy bien definidas. ¿Cómo no hacerlo? Quiere decir, por ejemplo, no puedo ofender a alguien públicamente, no lo puedo engañar económicamente o de palabra, tampoco puedo llamar a un fulano de tal por su sobrenombre, a no ser, obviamente, que la persona se sienta con ese sobrenombre honrado por cómo me llaman. Quiere decir, hay muchas formas que yo puedo entender cómo debo eventualmente llevar adelante todo aquello que puede llegar a maltratar eventualmente a mi prójimo. Pero debemos tener en cuenta, dice el Rav Wolbe, que la mayor dificultad está en cómo desarrollar el kavod. Todo lo que está marcado como desprecio al otro está bien claro, pero está bien definido. Pero todo esto, ¿cómo es? Dice el Rav, entonces, el kavod pecumbe hacer, el kavod como una actitud que debo proponérmelo y hacerlo, eventualmente depende solamente de mi conciencia humana. Y no encontramos límites lo suficientemente claros acerca del kavod de cada uno y uno, de su maestro, y dice Rav, y de su mujer. Eso es lo que dijimos, que vos abrió el honor, el honrar a los seres humanos, es una yetzirah, es una creación, es algo que lo generamos nosotros, no viene dictado de la afuera, viene de una actitud interior maravillosa. Y entonces, de cada uno de nosotros, de su maestro y de su mujer, dice Rav. Y a través de esa creación tan particular que nos corresponde a cada uno y uno de nosotros, viene
entonces a expresarse de qué forma yo lo hago. Es decir, de esa perspectiva interior de cada uno de nosotros hacia el prójimo. Y así valorarlo al otro como ese valor interior que nace dentro nuestro. Y esto, dice Radvolve, es lo más. Porque no hay parámetros que nos indiquen cómo es esto de honrar al otro. ¿Cómo hago para honrarte? ¿Cómo hago para dignificarte? Entonces dice, la única forma es que yo pueda desarrollar esa realidad dentro de mí. Y cuando la puedo desarrollar dentro de mí, es que yo te la puedo expresar a ti. Pero no hay un dictado que diga, sí, sí, vuelvo a repetir, para todo lo que es el honor y el respeto al padre y a la madre, hay alajot marcadas, que no podemos pasar por alto. Pero en esto que hablamos de cada uno y uno, cada uno y una, de nosotros y nuestro maestro y de nuestra propia mujer, eventualmente o esposa, de una u otra manera, todo esto es una evaluación interior, es una creatividad interior, que a partir de allí se pone de manifiesto, y esto es, dice Radvolve, lo que hace el discípulo. Entonces dice, bueno, muy bien, todos estos meses venimos estudiando esta parte del libro de Radvolve, que es una suerte de coaching personal con respecto a, bueno, cómo actuar, cómo ser seres morales. Y él lo llama a todo esto el adiestramiento o entrenamiento. Para poder entrenarnos, para poder aprender a actuar de esta manera, podríamos asumir una conducta determinada y comportarnos varias veces al día. Pero ser una persona que sepa de honor al prójimo no es una cuestión solamente de asumir conductas determinadas. No es así. Yo creo que la espontaneidad aquí es lo que vale. No podemos asumir conductas determinadas, esas que están aprendidas, sino, por sobre todas las cosas, debemos crear a cada instante un vínculo diferente, una realidad diferente frente a la realidad que impera en ese vínculo, por supuesto. Entonces dice, no. Sin embargo, si nosotros vamos a crear una conducta determinada de cómo responder y vamos a entrenarnos, vamos a aprender cómo actuar todos los días, todo esto generará en nosotros poner una barrera delante nuestro para con este camino creativo, para con toda esa creatividad. El kavod amití, el honor, la gloria, la reverencia, la dignidad verdadera, es una fuente surgente, es una fuente de agua, ¿no? En la imaginación, Amistapej Mipeniminut Nafsho, que se empieza a volcar, que empieza a surgir desde el interior del alma de la persona, de Akarató, Shekol, Ejad, de Ere Javero. A partir de que yo entro a valorar, entro a reconocer el valor del otro, el valor real de ese prójimo mío. Y esta Ishtabhut dice, y esta fuente permanente, interior, que surge como el amor, es lo que tenemos que despertar. Por lo tanto, dice Rab, no busquemos conductas aprehendidas. Vayamos por otro camino. Dice Rab, tal vez sea el tiempo de poder fijar para nosotros cada día por lo menos 15 minutos, no más que eso, en donde podamos esforzarnos con lo que nos queda de nuestras fuerzas, encontrar un camino para expresar ese kavod, ese honor a quien vamos a entrar en contacto con él a lo largo de ese día o a lo largo de esa semana. Quiere decir, a veces las cosas no necesitan estar preparadas, pero necesitan estar dimensionadas. Tienen que llevarnos a nosotros a decir, bueno, ¿qué me va a pasar esta semana cuando te vea, cuando la vea, cuando lo vea? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a poder actuar? ¿Cómo voy a poder desarrollar dentro de mí
esa fuente urgente de ese kavod que necesito, obviamente, expresarle a ese otro. Y dice, por lo tanto, dice, este es el camino. Y el camino, dice, este periodo de aprendizaje necesita continuarse por una etapa bastante prolongada, porque al principio no vamos a entender en general cómo poder hacer esta aproximación. Y este intento, tal vez denodado, se puede derivar en varias semanas hasta que podamos encontrar un verdadero camino de vinculación con el otro. Y esto, obviamente, es un llamado para cualquiera de nosotros, más que nada porque la Mishnah dice que te sea el honor de tu prójimo o el honor de tu alumno, obviamente tan caro como el tuyo propio, y el honor de tu amigo, de tu prójimo, como el temor a tu maestro, y el temor de tu maestro como el temor a Dios. La Mishnah esta, que parece ser una Mishnah simple, me está poniendo en el escenario esencial de lo que es el bien. Y no hay ninguna duda de que todo esto representa la construcción del vínculo. Y la construcción del vínculo no pasa solo por el amor, de adaptarle de Atacamoja. Por supuesto que eso, como decía Rabbi Akiva, es la regla esencial, trascendente de la Torah. Pero también al amor hay que acompañarlo del kabod. Porque si no, el amor sin kabod seguramente se desdibuja, se pierde, se diluye. El kabod es lo que viene a ponerle las definiciones concretas, que no son las definiciones de afuera, sino fundamentalmente esas definiciones que surgen del adentro eventualmente, y son definiciones únicas, maravillosas, que me hacen a mí una persona que eventualmente pueden estar de mí, perdón, una persona. Por un ejemplo, dice el Rab, un ejemplo de Kavod Abediot, un ejemplo en cuanto a lo que representa este honrar a las criaturas. Vamos a presentarlo aquí con las palabras que nos guían de nuestros maestros de bendita memoria, cómo hay que escribir una carta. Una carta. ¿Cómo se escribe una carta entre la persona y su prójimo? Y dice el Rab de Salán, tres aspectos. Ben Adam le Faberó, dice, las mitzvot entre el hombre y su prójimo, lo garúa mi mitzvot etrog, no es menos que la mitzvah del etrog que fuimos ordenados sobre él, y tenael fanab de mitzvot. Cuando tenemos que adquirir un etrog, como siempre estudiamos, ¿no? Las personas ponen muchísimo énfasis, lo revisan, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Ushpizin? Y hasta que no consiguió un etrog de 500 shekels, la palabra no paró, la persona no paró. Es muy risueña toda la realidad, pero muy dramática. Rapolvi es de aquellos que dicen a veces nos ocupamos antes de que empiecen las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur de buscar el mejor de los etrogim, cuando nos estamos perdiendo una oportunidad única que es revisar sobre nosotros mismos cómo estamos parados y preparados para ese tiempo que va a llegar. Entonces dice aquí el rabino de Salán, entre el hombre y su prójimo, las relaciones, el vínculo, las mitzvot, no son menos que la mitzvah de buscar un etrog hermoso, apreciado para la festividad. Y por lo tanto, dice, así como se busca un etrog de lo mejorcito, quiere decir, aquello que nos permita a nosotros encontrar para cumplir la mitzvah, se dice con hidur, quiere decir con algo que significa excelencia. Entonces también cuando venimos a escribir una carta a nuestro prójimo, tenemos que elegir, bueno, estamos hablando de la época de las cartas. Hoy ustedes me dicen que el rabino que está hablando, ¿no? Hoy ya no se escribe en cartas. Bueno, a veces se escribe en cartas. Todavía tenemos el tiempo de poder escribir con nuestro propio puño y letra. Mayoritariamente vamos a todos los recursos que hay. El mail, el WhatsApp, o TikTok que no tengo, Instagram o lo que fuera. Pero que en última instancia hay algo fundamental, que es cuando tú podés hacer el trazo de tu mano.
En última instancia, eso también forma. Entonces dice el Rab de Salán, un buen papel, una buena tinta, letras que sean claras y también, por supuesto, palabras y conceptos puros y bellos. Y lo principal, cuando escribes esta carta, no lo hagas de hipazón, no lo hagas apurado, para que, para que sea a tu prójimo como si le estuvieras enviando un reaj joa, un aroma súper agradable y placentero para él. Quiere decir que él pueda encontrar en cada letra y en cada palabra, y tampoco en forma escrita y rápida, en forma escrita y rápida, que lo hiciste, obviamente, lo hiciste como un sacrificio importante que lleva el mejor de los aromas. Y dice Rab de Salán, poniendo atención primero a la forma exterior, ubicar ubeihud, y principalmente y fundamentalmente, todo lo que corresponde al hombre y su prójimo, así tenemos que hacerlo bejola y ejolet el top con toda la incapacidad del bien y la bondad. Hacerle de abón, hacer de acol que lamentablemente decía el Rab Salant a sus alumnos, esto es lo que falta en vuestras cartas, que vuestras cartas también tengan de ese bien, de esa bondad, de ese top, de ese ser. Y por último, el tercer elemento que cierra un ejemplo de Kavod de Beriot en algo que no pensábamos, ¿verdad? La instancia está ahí presente. Tenemos que hacer todo con una intención. Algo tiene que ser con esa intención y que sea una intención deseada, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que pensar en dirección a ese prójimo, a esa persona, y no solamente cumplir con nuestra obligación y terminar con ello. Esto que hacemos a veces como para cumplir con nuestra obligación está muy lejos de ser gesed, está muy lejos de ser bondad, y no hay que decir, por supuesto, de la abad gesed, de lo que es el amor a la otra. Por eso, aquí lo importante es, estamos hablando del Kabot HaHaber. El Kabot HaHaber es el honor, la dignidad de este otro. Aquel otro que espera de mí verdaderamente lo mejor que yo pueda extraer de mí. Y para eso necesito ese trabajo. Ahora, nos dice el Rab, tengamos en cuenta una realidad. En la medida de que la cercanía a este prójimo es cada vez más constante, es más presente. Akirva el azulat yoter midi. Cuando yo siento que esa proximidad es verdaderamente casi constante, casi diaria, es más difícil cumplir con la obligación del kavod contenido. Claro, aparentemente, esta eh, consecución de vínculo o la prosecución de vínculo a veces nos lleva a que se torna más difícil poder cumplir con esta tarea del kavod de forma constante. Dice Rab, los amigos que se encuentran de vez en cuando pueden con mucha facilidad honrarse, dignificarse uno al otro, pero más difícil es cuando esos dos amigos se encuentran día a día. Y también cuando hablamos de los socios o vecinos, la cosa se torna cada vez un poco más difícil porque ahí la kirvá, la cercanía constante, dice, mucho más difícil es para el ser humano honrar y dignificar a los integrantes de su hogar, como se debe, porque se encuentran siempre, todos en conjunto, y en todas y las diferentes situaciones que nos tocan vivir. Por eso, dice Rabolve, dijimos en su momento, y la Torah lo pone como manifiesto, el honor al padre y a la madre es el más difícil de todo, porque obviamente eso forma parte de lo cotidiano, del día a día, de las 24 horas del día. Pero tal vez dice, más difícil puede llegar a ser el honor a la esposa de uno, o el honor al esposo, depende de esposo o esposa.
el hombre fue llamado a honrar a su esposa. Dice, el ser humano se acostumbra desde su juventud, desde su niñez, a honrar a sus padres. Y este acostumbramiento, esta rutina, llamémosla así, lo ayuda, por supuesto, cuando esa persona crece y madura. No es que es una rutina, hablamos de lo constante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el vínculo es un vínculo que se da, obviamente, por naturaleza, como decimos. Pero con respecto a la mujer, que está junto a él, y que, en cierta forma, a veces el hombre siente que puede sobreponerse a ella y puede dominarla, comillas, y se da esa relación a veces de dominio que no es una relación deseable, por supuesto. Dice, entonces no hay ninguna duda de que si se dice, se da esa relación que deja ya de ser natural, entonces es imposible que no se dé también que aparezcan entonces los defectos, así como también mis propios defectos, como ese hombre, se revelan también en su propia casa. Y obviamente se da esa realidad de la falta de cabot por ese otro, y en este caso estamos hablando de nuestra pareja, eventualmente, dice, todo esto puede traer, Dios nos permita, a todo lo que es zilzul. Zilzul quiere decir menospreciar. La palabra zilzul se escribe con las mismas letras, Zain Lamed, Zain Lamed. Y todo el mundo sabe que en el mercado de los precios, el Zol es lo más barato que hay. Y por lo tanto, el zilzul es hacer al otro que tiene un valor imposible de poder establecer, nosotros lo llevamos al plano de lo más bajo. Y por lo tanto dice, ojito. Y con respecto, le hablo a todos los hombres, el honor de la mujer y la dignidad de la mujer es una obligación muy grande. Los ojos de ella están puestos en él y sus lágrimas suelen aparecer con frecuencia. Y a veces su vida está oscurecida, está ennegrecida, y su marido no le procura a ella darle cabot. En la Gemara de Yevamot 62b dijeron, Tanur Rabanán, lo que les dije al principio de nuestro show, enseñaron a nuestros sabios, a Oebet Ishtope Gufo, aquel que ama a su mujer como a sí mismo, de Amejabdá y pero la honra, la dignifica más que a sí mismo. Y en Julín, la Gemara de Julín 84b dice, Ulolam, Yohal Adam de Ishtepajot, siempre la persona debe comer y debe beber menos de lo que tiene. De Ilvash de Itkaseh de más y que se viste y se cubra con lo que tenga. De Yehabet y Tou Banab Yotermimas, pero tendrá que honrar y dignificar a su esposa y a sus hijos más de lo que tiene. Interesante, qué perspectiva del Talmud tan interesante para nosotros, ¿no? Si lo pudiéramos, obviamente, y lo deberíamos tomar. Siempre la persona beberá menos de lo que tiene. Comerá y beberá menos de lo que tiene. Y se vestirá y se cubrirá con lo que tiene. Pero honrará a su mujer y a sus hijos con más de lo que tiene. Y aquí aparece el mundo de la halajá, los poskim, los juristas, que escribieron de Mehabdai Yotermegu. Esto de que debo honrar a mi mujer más que a mí mismo es Bibgadim Betakshitim, con ropas y con joyas, con alhajas, con regalos. Umefusakim ajerim, perdón, más mashekabot uji uklali. Eso es para algunos juristas, eventualmente. Pero para otros juristas dicen no. El kabod significa una obligación general, no de una cosa específica, de ropa o de alhajas. Dice que no se reduce solamente a la ropa. Y en Masejet Kalá, en el capítulo 3, dijeron, Ahavá Balev de Kabod lo más. Maravilla. Dice que la persona debe amar a su mujer como a sí misma. Y dice, Ahavá Balev.
El amor está centrado en el corazón, los sentimientos, los pensamientos. Bejabod, mamá, sí. El honor, la dignidad no están en las palabras. El honor y la dignidad está en los hechos. Y esa es la diferencia. Entonces, no hay ninguna duda, dice, el Ikar del Shalom Bay, eso lo principal de lo que es la armonía en nuestro hogar, depende de lo que el hombre, el marido, aprenda muy bien y sepa muy bien de cómo honrar y dignificar a su mujer. Y vuelve el Rab y nos dice, por favor, quiero que me entiendan, el kavod tarif leishtapech mi ha'araja mi. El kavod debe volcarse, debe verterse, debe salir hacia afuera, desbordar, si me permiten, de una evaluación interior. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace media hora atrás, un poquito menos? Beyetzirah hu asher milvada alajot המפורשות בעניין, dice, y es algo sumamente creativo, más allá de todas las leyes que se han escrito y se han establecido con respecto a este tema, cada persona, cada uno de nosotros debe, debe construir su propia familia en ese aspecto. Que fi, de acuerdo a qué, metek de fatal, a la dulzura de sus labios, Bejinó, y todo lo que es su gran sabiduría. Behavanato etistó, bema y gozar. Y entender a esa mujer, a su otra parte, en lo que ella verdaderamente prefiere. Vejiné, en Jiubei acabó, Sotrim, Mashekatav, Marán, Baal Hazarí. Dice, todos los que son los compromisos que genera este cabot no se oponen a todo lo que escribió nuestro gran maestro, el Hazon Ish, el primer Rab de Karelitz, de Justo Yaguen Alenu, en su carta sobre la conducta del primer año. El primer año es el primer año de casado. Saben que hay legislaciones determinadas con respecto al primer año de casado. Difamim, dice el Rab de Karelitz, a veces esa relación, este vínculo de Kabod y Herdat de Dejeres, ese vínculo del Kabod, de tanto honor, de tanto honrar al otro, y de ese temor de ser una persona ética y de Dejeres y cuidadosa, dice Hadoné, a veces esto nos muestra la ausencia de cercanía. Pesarif y Yajet de Ijud, y dice, y tenemos que tratar de vincularnos, Yoter Karov, Asher Ijus Mejubat Lo Imsalo Mako. Tenemos que vincularnos de una manera mucho más próxima, donde el Ijus Mejubat, donde ese trato tan honorable, tan digno, que me hace que me separe, que me distancie de ella, no tenga lugar en mi vida. ובדיחות הדעת יותר אהוב מכובד ראש בחרדת הקום. Dice entonces, y cuando ese conocimiento puede llegar a ser que la persona comprenda que la forma de vincularse es una forma menos almidonada, la llamaría yo, ¿no es cierto? Almidón era lo que mi mamá ponía en las camisas en aquel momento. Hoy ya se ha olvidado del almidón para ese uso. Dice que cuando llega esa conciencia de que este otro me importa y me vale y lo puedo expresar, dice, más aún amado y más honorable se transforma el sentido del estremecimiento por ese amor. Y la persona debe esforzarse en comportarse de una manera de estar mucho más próxima, mucho más cercana, con una relación de mano derecha e izquierda, que no es algo externo a la persona, sino que es algo interior.
¿no es cierto? Beijus yad yamin lesmol. La mano derecha es la que acerca, la mano izquierda es la que aleja. Así explicaban los sabios. Dice, hay que encontrar los límites, saber cuándo es el límite por el no y cuándo es el límite por el sí. Pero nosotros vemos, dice el rabino de Kareli, desde Dakuta y vemos en esto lo fino del tema. Por un lado, por un lado, ese hombre la honra más que a sí mismo. Pero por otro lado, este temor, ese estremecimiento del Berejer, este cabot, Rehu. O sea, tenemos que honrarla, tenemos que dignificarla, pero a veces lo hacemos de manera tan exagerada que eso genera distancia. De Tzaddik Adam, de Falesas, y ahí es cuando cada uno de nosotros tenemos que hacer un camino nuevo. Y nuevamente, y decir, ahí tenemos que ser creativos, conducirnos en la forma correcta. Por ejemplo, el Rabeno Asher escribe el libro Orjot Haim, Al teshaber Hisha Beyofia, Ubetov Maasea y Achru Ashomeim. Quiere decir, no solamente debes alabar, no alabes a la mujer por su belleza, sino dice, Betov Maasea y Achru Ashomeim, por la calidad de sus actos, por esta bondad que se genera a partir de sus actos, la habrán de elevar quienes la escuchan. Este es el Eshet Haim que vamos a cantar hoy y esperemos que todas las señoras me escuchen. Por lo tanto, dice el Rabeno Asher, he aquí que por las buenas acciones es lo que se puede contar de ella a los demás. También en el rostro de ella hay que encontrar caracteres diferentes a partir de los cuales uno puede elevarle y puede también honrarla y dignificarla. También esto necesita ser aprehendido cada día en forma constante y en épocas muy continuadas, tal vez durante todos los días de la vida, hasta que podamos verdaderamente hacer ese camino, hacer un camino que después no nos olvidemos de él. Sí, termina Revolve este capítulo diciendo, Isha ena jabruta, la mujer no es nuestra jabruta, la mujer no es nuestra compañero de estudio, con el cual se puede construir ahora un vínculo sobre palabras con respecto al pensamiento, pensamientos altos, pensamientos elevados, en el tema de Alajá. Un principio más importante es reconocer las virtudes de su mujer y reconocer su bondad. Así como dijeron nuestros sabios, está lleno, suficiente, dicen ellos, que Megadlot Banenu de Torah, que de ellas depende que nuestros niños y nuestros hijos crezcan en el camino de la Torah, y nos salvan a ellas de la transgresión. Y vean algo que dijo en el libro Ruach Haim sobre Avot Bamishná, que Al-Kor Jajá Tanutá. Dice que Avot, entre otras cosas con respecto al albedrío del hombre, Al-Kor Jajá Tajai, Al-Kor Jajá Tanutá, contra tu voluntad tú eres creado. De Al-Shifruta Olam Kibnu Razar. Y los Jajamim se refieren a lo que representa ese punto más bajo de la existencia. Benusach HaKadish Be'almad y Verás a ese punto más bajo de esta creación, donde dice el Kadish en este mundo que él creó de acuerdo a su voluntad. Y es como la bendición Sheasani Kimsono Bebelkata. Y que es la bendición que me hizo de acuerdo a su voluntad de la bendición de los. Dice, ¿qué significa esto? Toda la gente lo comprende para mal, pero mírenlo al revés. Dice, Pelehu, es una maravilla, es algo maravilloso. Que el Kadosh Baruj Hu quiere, Itgadal Beit Kadash, quieren engrandecerse, santificarse precisamente en un mundo que es un mundo material. Realmad y Verá Jirutén, en este mundo que creó de acuerdo a su voluntad. Porque este es Bealmad y Verá Jirutén. Jirutén es Kirzono. Dios quiere engrandecerse y santificarse en este mundo material.
que Él lo creó de acuerdo a su voluntad, bendita sea. Ejempelehu, y por lo tanto es una maravilla también. Y colaborajó, que todas las bendiciones del hogar, los hijos, la riqueza, nos llegan precisamente por la mano de la mujer. Abalzeu, resonó y vará. Y esto es porque esta es la voluntad del Todopoderoso. Se encuentra entonces que la mujer con respecto al hombre petió, Mashia Olam, Ule Gabea Kadosh. La mujer es al hombre lo que el mundo es para Dios. Y ahora, queridas señoras, les dedico a ustedes para terminar este Sheur, la bendición que la mujer dice cada mañana. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shasani kirtzono. No es una bendición menor. Hay dos cosas que Dios hizo de acuerdo a su voluntad. Este mundo y a ustedes. Eventualmente hay algo que supera la realidad tangible de lo que representa todas las mismas. El hecho de que Akadosh Baruj Hu es esa voluntad y que Él ha querido que su nombre sea santificado y glorificado en este mundo de acuerdo a que creó a su voluntad, ahí aparece la otra braja, la única en todas las brajot, Yasani Kirsono, que me ha creado de acuerdo a su voluntad. Un tiempo más para poder entender cómo se reconstruyen estas 7 semanas del consuelo. Keish Asher Imo Tenahamen, Yen Anoji Anachem. Así dice el Todopoderoso en la Farah de Nahamu, este Shabbat. El hombre como su madre lo consuela, así yo os habré de consuelo. En última instancia, también el consuelo, que es la reparación, que es el abrazo del amor, este vínculo inacabable que se produce entre madre e hijo, es lo que se produce ahora entre el Padre Celestial, su pueblo, la nación de Israel, en este caso la congregación de Israel, en este encuentro que nos irá llevando durante 7 semanas hacia el último Shabbat del año. Estaremos allí para mirarnos nuevamente a los ojos, poder dar gracias a Dios que nos dio la vida y nos sostuvo y nos trajo hasta este momento. No olvidemos el tema del Shabbat. Todavía tenemos unos capítulos más para desarrollar junto a Rabbolve, gracias a Dios. Y esperemos que, bueno, dentro de la dificultad de la traducción, que hay que hacerla en forma simultánea, nos hayamos podido entender. De todo corazón, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Para nosotros es un verdadero mérito. Y bueno, gracias por acompañarnos. Que tengamos un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. Me alegro. Gracias, Moshe. Gracias, gracias, Malca. Gracias, Lea. Feliz cumpleaños. No sé cuándo es, pero si ya fue, feliz cumpleaños. Si no, lo he saludado. Más alto, más alto. Gracias, Malca. Muchas gracias. Ay, gracias, Indra Lea. Saludos por casa. Gracias, Efraín. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Gracias. Hola, querida Sandra. Muchas gracias a ti. Gracias, Benjamín. Gracias a Tatiana. Josie. Bienvenida. Desde Shabbat también, Maya Nieto. Gracias, Ana. Buen Shabbat en Tel Aviv. Si les quieren, los vamos a echar de menos. Tengan en cuenta eso siempre. Pero todo bien. Bueno, muy bien. Aya, Madar, muchas gracias. Pero no, Ida, gracias por participar. Muchas gracias, Raquel. Foster, muchas gracias por todos sus comentarios.
estos 5 minutos de Torah. Los aprecio mucho. Aprovecho para decirles, mi querido Eduardo, Shabbat Shalom, Refuah Shlema, estemos cada día mejor y que estemos bien ante todo y por sobre todo. Bueno, Juan, muchas gracias también a ti por participar y que tengan un Shabbat Shalom. Te entiendo mucho. Shabbat Shalom, que estén todos bien.